A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como Hubo hoy. un niño en Orihuela, pueblito español, que alternaba sus estudios con el cuidado de un pequeño rebaño de cabras y ovejas, que era toda la riqueza de su familia. Y cada vez que tenía un momento de paz, leía versos. Y si no tenía dónde leerlos, los inventaba y los escribía en su memoria. Pero la situación económica de la familia no era fácil, y aquel niño tuvo que abandonar los estudios. Los sacerdotes jesuitas del colegio, que reconocían la inteligencia de aquel niño llamado Miguel Hernández, pidieron a su padre que le costease más estudios. Pero el hombre, que era a ratos carpintero, a ratos pastor, a ratos muchos oficios, y siempre pobre, no pudo alimentar aquellos sueños, y al final lo dedicó a cuidar el rebaño y a repartir leche de casa en casa. Pasaron los años y Miguel Hernández entendió que su destino estaba más allá de sus ovejas y montañas, en un Madrid estremecido con las letras y las ideas. Y después de varios intentos, llegó a la capital. Allí se sumergió en la literatura y en las ansias de un nuevo mundo. Hasta que llegó el fascismo con toda su barbarie, y no pudo perdonarle a Miguel Hernández sus sueños de libertad. Encarcelado, como tantos intelectuales brillantes y nobles, Miguel Hernández pagó con su vida su lucha por la dignidad. Agónico, a golpes de uña, dejó escrito en la pared de la celda su último verso. Fue un día como hoy, cuando apenas tenía 32 años, y por encima del vacío y del dolor, celebramos la existencia de seres humanos como Miguel Hernández, poeta español. Y lo celebramos recordando lo que dijo de él otro gran poeta. Las principales noticias del día. Titulares. Ambientalistas denunciaron minería ilegal en ríos de Napo. Leonidas Issa insiste en que no aceptarán la muerte cruzada. Cita de transición sobre el metro de Quito. En política internacional, borrar el renacimiento. Los editoriales serán de María Paula Romo, Que arda. Noticias del día. Ambientalistas denunciaron minería ilegal en ríos de Napo. Un grupo denominado Frente Nacional Antiminero denunció que se encontró en las cercanías de los ríos Anzu y Jatún-Yacú varias maquinarias que estaban extrayendo oro. El hecho fue denunciado en redes sociales y ejecutaron un plantón en contra de estas acciones. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, se refirió al tema y expresó en su cuenta de Twitter que entre quienes impulsan la minería ilegal y las acciones de violencia en Napo están algunas empresas como la china Terraer. Para ello cuentan con el apoyo de autoridades e incluso legisladores, indicó en su red social. El 24 de marzo pasado, un juez de Tena ordenó la destitución del ministro de Ambiente, Gustavo Manrique, de Energía, Fernando Santos Albite, y del director de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Luis Maingón, por el incumplimiento de una acción de protección que pretendía frenar la actividad minera en la provincia amazónica. Leonidas Issa insiste en que no aceptarán la muerte cruzada, mientras la Corte Constitucional espera reunirse nuevamente para tratar el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. La dirigencia de la CONAIE llegó hasta su sede en Quito para exigir que se apruebe la solicitud. Ahí el presidente de la organización indígena, Leonidas Issa, insistió en que no podemos aceptar dictadura en este país frente a la posibilidad de que el mandatario disuelva a la Asamblea Nacional previo a su enjuiciamiento. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Henry Cucarón, advirtió que el presidente Lasso aceptará el dictamen de la Corte y se defenderá en el legislativo de ser necesario, pero también dejó abierta la posibilidad a que la muerte cruzada llegue antes de la votación final en el Pleno. Es decir,
que el mandatario firme un decreto ejecutivo y disuelva la Asamblea para convocar a elecciones generales anticipadas. Mientras eso sucede durante al menos 3 meses, el presidente Lasso gobernará a través de decretos ley en materia económica urgente, y esto es lo que no quiere permitir el movimiento indígena. Según la CONAIE, esto sería una dictadura, aunque la medida es constitucional. EISA advirtió que la respuesta a esa decisión estaría en las calles, mientras que la CONAIE acudió el día de hoy a la Asamblea Nacional para presentar su proyecto para la nueva ley de aguas, y el gobierno aprovechó para tener una agenda similar en Latacunga, epicentro del movimiento indígena. El presidente Lasso y varios miembros de su gabinete presentaron su proyecto de ley de aguas frente a representantes de las comunidades y juntas de riego de esta zona. Cita de transición sobre el metro de Quito. Los alcaldes de Quito entrante Pavel Muñoz y saliente Santiago Guarderas continúan con las reuniones técnicas para ejecutar la transición. Este lunes 27 de marzo hubo un encuentro entre ambas autoridades, funcionarios municipales y el equipo de trabajo de Muñoz, que viajaron en el metro. Según la información oficial, el encuentro entre las dos autoridades se dio en la estación multimodal El Labrador, una de las más grandes de las 15 que tiene el metro. El gerente de operaciones de la empresa pública metropolitana Metro de Quito, Roberto Custode, hizo la visita guiada. Los asistentes recorrieron la estación desde el ingreso de la interconexión con el transporte municipal. Muñoz recibió información sobre cómo se desarrollará la interacción con los distintos subsistemas de transporte y las posibilidades de extensión del servicio hacia Lofel y Calderón. Además, Muñoz fue informado sobre el funcionamiento de los sistemas de emergencia y evacuación. Desde Labrador, un tren los llevó hasta Quitumbe, recorrido de 22 kilómetros. Mientras se desplazaban, las autoridades recibieron la explicación sobre la capacitación que recibe el equipo de maquinistas de trenes. Actualmente se encuentran 20 operadores del Metro de Medellín y las actividades técnicas y operativas. Llegaron a los talleres y cocheras, circularon por las instalaciones y en el puesto de control central observaron cómo se monitorea en tiempo real el movimiento de los trenes, las estaciones y el funcionamiento de los sistemas de operación. Entrevista del día. La mañana de este martes en Radio Sucesos estuvo Esteban Ron, él es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEC. El tema del que habló: resultados en la Corte Constitucional del posible llamado a juicio político al presidente Lasso. Escuchemos lo que dijo. ¿Cómo pasa que muchos pensaban, entonces se negó, el juicio no se admitió? ¿Cómo es esto? Obviamente, después del sorteo que fue público, fue designada la doctora Núquez, ¿no es cierto?, como proponente de un proyecto de admisibilidad o no. Eso quedaba del fuero de ella, de hecho, ¿no? Entonces, de lo que se entiende y de lo leído en redes sociales y en algunas noticias, ella presentó un proyecto de no admisibilidad del juicio político en contra del presidente de la República, el cual sumó solo 3 votos favorables. Pero en ese momento se está tratando únicamente, en este caso, el voto de no admisibilidad, al cual se adhirieron 2 jueces más. En este caso se entiende que es la doctora Corral y el doctor Herrería, y hasta ahí se quedó. Entonces, en contra de ese proyecto de no admisibilidad, votaron otros jueces. No sabemos si es que hubo una votación per se o hubo abstenciones. Lo que sí sabemos es que Richard Ortiz y Ali Lozada votaron en contra de dicho proyecto, porque ellos han sido sorteados para elaborar el nuevo proyecto. ¿Qué nos dice el artículo 195 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y el 38 del Reglamento de Sustanciación de Procedimientos en la Corte Constitucional? Que el sorteo será entre los jueces que votaron en contra, Milton. Entonces, solo sabemos en este momento que Richard Ortiz y Ali Lozada votaron en contra de ese proyecto. Perdón, solamente para aclarar, la Corte Constitucional, porque ayer veía un ruido en redes sociales que le pedían a la Corte que publique la votación, que publique todo. ¿Está obligada a hacer público los votos? No, no está obligada. En los plenos jurisdiccionales, Milton, cuando se debate el fondo de un asunto constitucional, son plenos cerrados, ¿sí? Lo que son públicas son las audiencias. Ahora, y justo me preguntaba también una colega tuya periodista, me decía, ¿en qué momento nosotros podremos saber sobre ese proyecto? Le decía, salvo que sea citado en el dictamen final, nosotros no podremos saber en qué sentido fue redactado en este caso, el dictamen
o el proyecto de dictamen de la doctora Núquez. Por eso especular sobre ese tema de cómo se votaron o qué es lo que se presentó, creo que no viene al debate. ¿Cuáles son los hechos ciertos? Teresa Núquez presentó un proyecto de no admisibilidad, se sumaron, y esto tampoco se sabe, ¿no? Se dice, igual creo que se les ha salido a los asesores o a la gente que trabaja en la Corte, que fue una votación 6-3 en contra de dicho proyecto, ¿no es cierto? Al que se sumaron la doctora Corral y el doctor Herrería. Entonces el resto queda que votó en contra. Claro. Y te digo que fueron en contra o se abstuvieron del mismo, ¿por qué? O sea, no fueron positivos, digamos, no fueron positivos por el proyecto de la doctora Núquez. Y aquí viene el tema. ¿Qué es lo que pasa? En la Corte Constitucional existe la concurrencia de votos. ¿Qué significa esto? Yo me adhiero a tu voto, es decir, al resultado de tu voto, es decir, en este caso, la no admisibilidad del juicio político, pero mis razones son diferentes. Mi argumentación jurídica es diferente y los jueces tenían 48 horas para hacer esto. Entonces, ahí sí, bajo esa lógica deductiva, entenderíamos que tuvo 6 votos en contra de dicho proyecto, ¿sí? Pongámoslo más sencillo, porque es bastante confuso. Verónica Larrea nos presenta un proyecto de no admisibilidad, ¿sí? Estamos de acuerdo con el resultado de Verónica, ¿sí? Pero Milton y Esteban, nosotros estamos de acuerdo, pero no llegamos a esa deducción con la misma argumentación. Decimos, ok, Verónica, tenemos la misma proyección que tú, pero la argumentación es diferente. En 48 horas nosotros vamos a emitir nuestro voto de concurrencia con diferente argumentación. Entonces, eso no ocurrió, y la Corte y los magistrados podrían haber hecho eso. Solo hubo esta adhesión de 3, entonces son 6 en contra, esa es la lógica deductiva. Ahora, tenemos. Para seguir siendo didácticos, entonces, lo que pensábamos ayer, o lo que pensaba mucha gente ayer, si la votación la doctora Núquez, para que sin admite el juicio, la votación de la doctora Núquez debió haber alcanzado 6 votos. Exacto, 5 más el de ella, que se entiende que ella es parte del proyecto, ¿no es cierto? Si no pasó esto, es que se resortea y cae un nuevo juez ponente que sale de entre los que votaron en contra. Así es. La otra. Entonces, usando la lógica, esto querría decir que hoy la votación va a ser 6-3 en favor de la ponencia, recomendando la admisibilidad del juicio. ¿O no es tan así? Se entendería que sí, Milton, se entendería que sí, que al no haber utilizado la concurrencia de votos previo a favor de la no admisibilidad, todos los demás votos fueron en contra, ¿sí? ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Sabemos o no sabemos que hubo votos concurrentes? No hubo votos concurrentes. No hubo. No, porque eso sí sabemos, porque Milton, si la doctora Núquez hubiese presentado el proyecto y hubiesen habido votos concurrentes, estos jueces hubiesen tenido 48 horas para hacer sus votos concurrentes. Ajá. Es decir, estoy de acuerdo con la no admisibilidad, pero dame 48 horas, hago mi voto concurrente que va a tener el mismo resultado, pero con argumentación diferente. Entonces, no hubo votos concurrentes. Eso es lo que nosotros estamos deduciendo en este momento. Entonces, es ilógico pensar que no se va a admitir el juicio. Exacto. Lo más lógico es que el juicio se admita y vaya al CAL. Así es. Por otro lado, Joana Espín, investigadora en temas de seguridad, criminología y delitos ambientales, habló en Radio Sucesos acerca de los altos índices de inseguridad en el país. Veamos la nota. Un poco para graficar la situación, porque se roban 24 vehículos, un hecho que no me acuerdo que haya pasado de esta manera en el Ecuador. Ayer mataron a un periodista así nomás en Santo Domingo, a vista de paciencia de todos. Amenazan periodistas. A la colega Carol Noroña, por ejemplo, recibió amenazas reales contra su vida, con quien nos solidarizamos, y con el portal GK también. Un abrazo a ellos, a los colegas que sin duda viven momentos complicados. Ella tiene que salir del país de urgencia. ¿En qué situación estamos? Pues en realidad vemos que hay un recrudecimiento de los niveles de violencia. Nada más como ejemplo, terminamos ya con tasas de homicidio muy altas el año pasado, históricamente altas, con 24 por cada 100,000 habitantes, que era algo que no se veía en Ecuador hace mucho tiempo, y quizás rompiendo en este sentido los récords y los límites de violencia, lo cual de por sí ya era un elemento preocupante. A esto se añade que el año pasado también ocurrió algo que tampoco ocurría, que era asesinatos de jueces. Entonces son pistas que uno ya va
examinando y que son preocupantes. Ahora tenemos de nuevo amenazas a periodistas. Lastimosamente yo veo que hay una escalada de violencia y que la tendencia es más bien a que el nivel se vaya incrementando antes que se vaya reduciendo. Ahora, Joana, ¿qué factores han incidido para llegar a esta especie de explosión de violencia que se estuvo cosechando antes para que ahora, cultivando antes para que ahora cosechemos de esta violencia? Son varios factores. Ese es el problema, que en realidad esto no responde únicamente. Sería mucho más sencillo si pudiésemos identificar un factor de manera clara, como pasa mucho, y esto a mí me preocupa desde el tema de los tomadores de decisiones, que lo identifican al narcotráfico como el más visible. Y a partir del narcotráfico, como esta gran categoría decimos, es el factor que genera esta violencia, cuando es mucho más complejo que eso. Hay muchos factores que de alguna manera en Ecuador en este momento han venido convergiendo, desde factores más estructurales como el incremento en tasas de desempleo, que tienen que ver más con temas de estructura de la sociedad, hasta temas mucho más que podrían ser coyunturales, pero esto va a incluir temas de corrupción de las instituciones, temas de falta de presupuestos en las instituciones responsables de la seguridad, falta de personal capacitado en temáticas de seguridad, falta de política pública. En realidad estamos como en esta situación de tormenta perfecta. Terrible. Exactamente. Entonces, querer apuntar a un solo elemento no se puede. Es necesario que haya un trabajo entre distintas agencias del Estado. En este momento sí se busca al menos empezar a reducir, porque como vemos no se está reduciendo, se está incrementando, que es todavía peor. También en Radio Sucesos la mañana de este martes el ingeniero Guillermo Flores, analista de pronósticos y alertas, para hablar sobre el impacto climático en el país. Veamos la nota. Y bueno, cuéntanos, ¿qué está sucediendo con el clima? El clima está loco, más loco que de costumbre, y hemos tenido intensas lluvias, hemos lamentado esta tragedia de Alausí que se ha dado, pues, me imagino, por esta acumulación de agua. Y bueno, ¿qué podemos esperar? ¿Qué está pasando? ¿Cómo explicar este clima quizás atípico que se vive? Estamos en época lluviosa, hay que recordar que es hasta el mes de mayo. Hay que recordar también que aún no estamos en el mes más intenso, en especial el mes de abril. Abril, lluvias mil, todavía nos espera ese mes muy lluvioso. Hemos tenido básicamente una anomalía en las temperaturas del mar constantes durante estos 2 últimos meses, que han sido el combustible para que toda esta oferta de humedad que está frente a las costas del Ecuador converja en nuestro territorio y genere estas precipitaciones con unos acumulados que nos han tenido trabajando bastante, porque son eventos en los que no se habían registrado desde hace muchos tiempos, ¿no? Esta situación va a continuar, las precipitaciones van a seguir, los sistemas de alerta temprana van a actualizarse. El último aviso meteorológico, el número 15, vence este día 29, el día de mañana, pero es muy probable que se actualice a un nuevo aviso frente a la probabilidad de nuevamente tener precipitaciones tipo dispersas en el país, en gran parte del territorio, y nuevamente, en especial en la región litoral y en la región sierra. Así es, porque ustedes comentaban, al menos en el último boletín del INAMI, que las lluvias continuarían hasta mañana, pero eso no significa que vayan a cesar las lluvias, sino que simplemente esto se actualiza. Y bueno, lluvias podemos esperar entonces todo el mes de abril. Guillermo, ¿cómo debemos prepararnos ante este clima que, como usted menciona, ha sido atípico, sobre todo en el mes de marzo, ¿no? Porque viene abril, ya sabemos que son lluvias mil, y mayo, dice el dicho, hasta que se pudre el sayo, pero, y bueno, ¿y marzo? ¿Por qué en marzo? ¿Qué ha pasado? Bueno, marzo, en cambio, es uno de los meses más lluviosos en el litoral, y de alguna forma esta gran cantidad de nubosidad que generó precipitaciones se transportó hasta la sierra y generó estas condiciones intensas
Ya la mayoría de estaciones meteorológicas han superado el 100% de lo que se espera estadísticamente en el mes de marzo. Los acumulados más llamativos han sido los que se han registrado en el litoral. En Guayaquil tuvimos una precipitación de casi 200 milímetros. Es probablemente de las precipitaciones más fuertes que han registrado los instrumentos del INAMI desde que han sido instalados ya hace mucho tiempo. El evento más intenso fue en el Niño 1998. Se registraron 240 milímetros. Desde ahí no hemos vuelto a tener una precipitación cercana a eso hasta hace una semana en la que registramos 199.5, casi 200 milímetros. Asimismo, en estaciones cerca de Santo Domingo de los Sáchilas hemos registrado acumulados de 150 milímetros, 170 milímetros. Condiciones que es probable que se presenten puntualmente las siguientes semanas, porque las condiciones del mar continúan siendo cálidas, las condiciones atmosféricas también continúan siendo favorables para ingreso al territorio. Entonces esta configuración, este acople entre océano y atmósfera permite que las condiciones continúen siendo fuertes. En el programa Quito TV estuvo presente el doctor Ramiro Rivera, analista político, para hablar sobre la coyuntura política de Quito y el Ecuador. Veamos esta nota. Tenemos el día de hoy la presencia del doctor Ramiro Rivera. Él ha sido exdiputado provincial, exdiputado nacional, ha sido concejal de Quito. Es un perfil calificado como todos nuestros invitados que siempre tenemos a diario aquí en Quito TV. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Muchas gracias por la invitación. A la orden. Quiero empezar con un tema nacional. En el programa por lo general tratamos temas de Quito, pero hay un tema que está rondando la parte política ecuatoriana y es respecto a esta posibilidad de juicio político al presidente Guillermo Lasso. Además, en una instancia en la que ahora se encuentra en la Corte Constitucional, pero también dentro de la Corte Constitucional, la jueza que fue sorteada, ella da un dictamen de inadmisibilidad del juicio, pero los otros no aceptan eso y hacen un resorteo ahora para otro juez ponente. ¿En qué estado se encuentra este tema del pedido de admisibilidad del juicio que hace la Asamblea a la Corte Constitucional para que después regrese con admisibilidad o no hacia la Asamblea? Bueno, yo diría que siempre la aspiración de un enjuiciamiento político a un presidente son palabras mayores. No es pues el juicio político al ministro que va y viene, es a un presidente que es electo por los ecuatorianos por un plazo fijo, que ese plazo es rígido, que no hay posibilidad de ir sacando y metiendo presidentes o jefes de gobierno como sucede en los sistemas parlamentarios. En los sistemas parlamentarios usted es primer ministro, es jefe de gobierno o es canciller, como en el caso de Alemania, porque tiene mayoría en el Parlamento. Pierde la mayoría en el Parlamento y usted deja esa función. Italia tiene un promedio de un primer ministro por cada año. Fíjese usted, tiene más de 70 ministros luego de la Segunda Guerra Mundial a partir de su constitución del 47. Bueno, esto ha perturbado mucho al país. Es verdad que el presidente Lasso no ha estado a la altura de lo que la gente esperaba. Es verdad que no ha cumplido sus promesas. No deja también de ser verdad que ha controlado la inflación, ha controlado el déficit fiscal, nos ha dado un ambiente de tolerancia y de libertad, porque antes, acuérdese, en la época del señor Correa, alguien que le hacía una mala seña o escribía un artículo era judicializado y sentenciado. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? Ya de lleno al tema. No habrá enjuiciamiento si es que no hay el dictamen de admisibilidad. Ese es un requisito sine qua non. Y el 129 de la Constitución dice que el juicio se iniciará con el dictamen previo de admisibilidad de la Corte Constitucional. Y tenemos una buena Corte. No es la Corte que tenía el señor Correa, que era la cervecera, donde pedían dinero para todo. Puede haber uno o dos, gente honesta, el resto era una catástrofe.
Es una corte, creo, constituida por personas de valor, formadas jurídicamente, que conocen las distintas materias del derecho constitucional. Hicieron un sorteo, salió la jueza Núquez. Elaboró un borrador que no ha sido aceptado, pero el resto son especulaciones. No sabemos qué decía en el borrador, y el hecho de que no haya tenido 6 es a su borrador, porque un poco yo escucho la especulación generalizada de que los que no firmaron no quieren o quieren la admisibilidad y el juicio. Yo diría, no estamos en condiciones de anticiparnos. Hoy hay un nuevo sorteado, un nuevo ponente, Richard Ortiz, lo conozco, él es un jurista formado, tiene un doctorado en Derecho Constitucional en Alemania, catedrático de una prestigiosa universidad de Quito, y a mí me da la impresión que los nuevos miembros de la Corte Constitucional no tienen deberes de gratitud para nadie, porque se supone que están por su capacidad. Cuando el juez tiene deber de gratitud es que dependió de un político, o dependió de un partido, o de un caudillo con quienes tiene derechos de reciprocidad. En este caso no. ¿Qué es lo que puede pasar? Lo uno, que la Corte diga no admito, entonces el juicio no existe, queda muerto institucionalmente. Eso no significa que el Ecuador deje de tener presión social y política, porque esa presión existirá en la que se le pida al presidente Lasso capacidad de rectificación. ¿Qué pasa si la Corte dice admisión favorable en el dictamen al juicio? Lo más probable es que el presidente, como obviamente sucede, se preocupe, emita un decreto disolviendo la Cámara y el Consejo Nacional Electoral convocando elecciones. La otra posibilidad es que se admita, el presidente no disuelva la Cámara y no logren 92 votos. Hay muchas posibilidades. Creo lo más apropiado, aunque puede tomarnos toda la hora, empezar con un rápido balance suyo de lo que yo he denominado expectativas. ¿Cuántas de las suyas ha cumplido? ¿Cuántos logros diría que tiene? No en el sentido numérico. ¿Cuántos avances significativos se han obtenido y cuántos reveses también ha experimentado? Muchísimas gracias. Ese sería un análisis ya casi al final de mi administración. Lo que podemos decir es que año a año esta administración, encabezada por Diana Salazar, se establece objetivos, metas, estrategias y acciones que son evaluadas al final y además presentadas ante la Asamblea Nacional y ante el Consejo de Participación Ciudadana en la rendición de cuentas que tenemos. Son muchas las actividades y los logros que hemos tenido ahora. Bueno, a más de medio camino en todo caso, le pido a usted una sensación de lo que aspiraba a recorrer. ¿Cuánto cree avanzado, cumplido más del 50% del periodo? Estamos en ese camino. Tenemos aún casos por resolver, pero más allá de los casos, tenemos la obligación de dejar institucionalizando una política de transparencia, de confianza en la ciudadanía, en la justicia. Cuando conversó con Juan Carlos Calderón esta semana en la radio, usted le decía que para eso, en casos puntuales, van a analizar, por ejemplo, la incidencia de los secuestros en la ruta viva al aeropuerto. Así es. ¿Le toca eso a usted? Nos corresponde como parte de la política y estrategia investigativa. ¿Más diagnósticos? Porque no se trata de diagnósticos. ¿Más estudios? Se trata de enfocar la investigación de manera estratégica, a través de la georreferenciación, hacer un análisis y estudio del comportamiento delictual para en esas zonas ir incidiendo con las investigaciones, con los operativos y sobre todo con los resultados que la ciudadanía espera. Poder salir tranquila a las calles, pero esto tiene que ver con el tema ya reactivo. Cuidado, se vaya a confundir que la Fiscalía se va a encargar de algo que no le corresponde, que es la política criminal. A eso iba. ¿Le ha servido, en otros casos, ensayar este tema, una aproximación
muy técnica, ultra técnica al delito, si todos los otros elementos que llevan a combatirlo no funcionan como debería? Jueces que liberan delincuentes, usted se ha quejado de policías o la fiscalía que formulan mal los partes, fiscales que no concretan las acusaciones. Bueno, recordemos que el sistema de justicia es un engranaje que no le corresponde exclusivamente a la fiscalía para llegar al fin que es evitar la impunidad. Sin embargo, debemos cumplir con nuestro trabajo. Y sí, ha dado resultado. Anteriormente, recordemos que yo fui una fiscal de primer nivel y en su momento trabajé en la unidad operativa contra la delincuencia y actuamos de esa manera, bajando los índices delictivos en la ciudad de Quito. Lo más cuestionado allí es que acusan a Correa y a otros de influjo psíquico sobre la operación que comandaba Pamela Martínez de pedir sobornos a una serie de empresas para financiar actividades de campaña y del gobierno. Y él dice que eso es absolutamente subjetivo y en todo caso no existe. Bueno, están en su derecho cada una de las personas que son procesadas de ejercer su derecho a la defensa, pero este derecho se lo tiene que hacer en las cortes, no en otros países tratando de deslegitimar las decisiones judiciales que además están en firmes. ¿Y por qué están en firme? Porque han sido legítimamente probadas, con prueba directa. ¿A qué se refiere el influjo psíquico? El influjo psíquico no es una forma de participación, que no es otra cosa. De instigación. Es una forma de participación. Es una forma de participación que acá se la conoce como instigación. ¿Instigó a quién? A su funcionaria cercana, a la señora Pamela Martínez, para que conforme esta estructura de corrupción. Y además no solamente eso, porque claro, les conviene únicamente tomar como ese elemento, pero son otras las pruebas. Por ejemplo, que fue beneficiario directo de fondos producto de la corrupción en su cuenta para sus gastos. Dice que pidió $6,000 de préstamo y luego devolvió. Bueno, devolvió el dinero de la corrupción. Entonces, vamos nosotros a legitimar el producto, por ejemplo, de un narcotraficante que le presta a una persona y porque luego lo devuelve al narcotraficante se le convierte en lícito. Allí lo importante no es el monto, sino de que el hecho al él requerir el préstamo demuestra que ella manejaba un fondo de ese tipo. A sabiendas que tenían como origen la corrupción. Además, con la suscripción de decretos, porque él le dijo directamente a su funcionaria de confianza, a la señora Pamela Martínez, que haga todo lo que el señor Jorge Glass le pida. ¿Y qué es lo que le pedía? Por supuesto. ¿Dicho por Pamela Martínez? Dicho por Pamela Martínez. ¿Que se inventó un cuaderno en 33 minutos de vuelo? Lo que pasa es que esos son relatos que no tienen relación con la realidad. De lo contrario, los jueces, y que no han sido 3, han sido 9, han ratificado la posición de fiscalía. Yo hago notar que usted en esa declaración habla de instigadores. Por supuesto. Usted nunca impulsó o defendió la figura de influjo psíquico. Es que es lo mismo, pero señor Vera, usted ha dicho que en pocas ocasiones yo asisto a entrevistas. Yo quisiera que aprovechemos esta oportunidad para informar a la gente las cosas positivas. No nos detengamos a dar respuesta a los prófugos de la justicia. Lo haremos, pero porque el hecho de que este es el único caso que se ha movido contra él, vienen las susceptibilidades y las dudas. ¿Por qué todos esos otros en que participó enormes no avanzan en la fiscalía? No, sí avanzan en la fiscalía, están en fase de investigación previa. El hecho de que no se puedan publicitar las actividades de investigación no significa que están paralizados. Por ejemplo, a diario escuchamos y hasta se quejan de que supuestamente son víctimas de persecución simplemente por el avance de las investigaciones. Y la relación cordial que usted tenía con Lenín Moreno lo incluye en el caso de Sino Hidro, porque su familia recibió distintos tipos de pagos, pero él directamente nada. ¿Por qué? Porque la fiscalía tiene que actuar sin mirar afectos o desafectos, sino con base a los elementos que tenemos. ¿Usted le tenía afecto? No se puede decir afecto o desafecto, pero no tiene ninguna relación que usted haga referencia si fue directora de la UAFE designada por una autoridad o no. Más bien, eso demuestra la independencia, la objetividad y la transparencia con lo que actúa esta fiscal. ¿Sabe por qué eso lo pregunto? Ahora volvemos al mismo tema. Porque una de las quejas del contralor Celi
En el caso de las Torres, que ¿cómo? Si cenaron la noche anterior, al día siguiente le ordenó allanamientos. O sea, No, ¿él cree que por uno tiene una relación cordial con una autoridad, ¿uno va a solapar a la autoridad? Vale la pena hacer una aclaración. Ninguna cena hubo con el excontralor, tampoco reunión, hubo llamada telefónica. Y la fiscal general realiza las investigaciones de manera reservada. No tengo que comunicar a las autoridades más altas y en el ejercicio del poder que están siendo objeto de investigación. Porque así tenemos... O dar señales de, que no haber recibido la llamada hubiera sido seguramente dar una señal de... La Fiscalía mantiene las estrategias y sobre todo yo tengo la responsabilidad de hacer mi trabajo y dar cuenta a la ciudadanía. Yo no me debo a nadie. En esta administración no se presiona, no se ordena o que se abstenga o que se acuse a persona alguna. Cada fiscal es el responsable de sus decisiones. Yo respondo por las mías. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. Borrar el Renacimiento. Si en la historia del mundo occidental existe un momento decisivo, un cambio de curso sin el cual el futuro de ese mundo sería otro, más oscuro y más triste, este es el que llamamos Renacimiento. Sin duda, el Renacimiento, que de ninguna manera es un fenómeno local, circunscrito a la península italiana, sino uno europeo, por la llamarada que enciende en todo el continente y que venturosamente continúa encendida, ya no tal vez en sus formas originales, pero con su espíritu aún vivo en múltiples campos y en particular en esa liberación de la imaginación y creatividad que en su momento desató. El Renacimiento significó conceptualmente una ruptura decisiva con una visión religiosa que se había, en las apariencias, olvidado de la vida en este mundo, visto como el valle de lágrimas donde el hombre venía a purgar un oscuro pecado original, del que solamente la Iglesia lo podía redimir a través de plegarias, ayunos y confesiones, sin olvidar en ningún momento las contribuciones al tesoro de la Iglesia desde el Papa al párroco. El camino a la salvación, la llave del paraíso, que era lo único importante, era propiedad en exclusiva de la Iglesia. Para ponerla al alcance de todos los fieles, al menos de los más acomodados, se crea el práctico mecanismo de lo que se conocerá como indulgencias, un mecanismo de soborno extendido a la esfera celestial que aseguraba asientos de primera fila a quienes las compraban para el teatro de la eternidad justo a la derecha de Dios Padre. Para el resto, la inmensa mayoría, las misas pagadas, las peregrinaciones, los escapularios eran las alternativas posibles para acceder a esa eternidad. Sobre todos, eso sí, pendía la terrible espada del infierno, institución que habrá surgido de las visiones de algún proto-inquisidor, en antecedente de lo que serán las policías secretas del futuro, para aquellos que osaban desviarse o criticar a la omnipresente Iglesia. No puede tratarse de una coincidencia el que, justamente luego de la terrible tribulación de la peste negra, la epidemia más mortífera de la historia humana, que a partir de 1350 azota al continente europeo, matando a 1/3 de su población en 5 años, cobre cada vez más fuerza la corriente que busca explicarse estos terribles cataclismos, ya no a través del terror mítico, sino de la razón humana. Para hacerlo, se remite a una herencia cultural que había quedado enterrada 1000 años antes bajo las ruinas del Imperio Romano y bajo el pesado manto religioso enemistado con el pensamiento grecorromano que había osado en su momento especular sobre los dioses irreverentemente muchas veces. El Renacimiento será, pues, ese retorno a las raíces griegas y romanas
que habían creado unos conceptos estéticos y políticos que situaban al hombre como medida y fin último, y no a alguna divinidad imaginada. Además de esos criterios, fue ese mundo el que creó las bases para el pensamiento lógico y con ellas la filosofía y la ciencia. Hace 2500 años, ya el genio griego había entrevisto el átomo y había medido el planeta con una vara de madera por toda herramienta, fuera claro, de una mente inquisitiva y profunda. Democracia es una palabra y una idea acuñada en aquel mundo y con sus limitaciones ya practicada en él. Al parecer, asistimos hoy a otro renacimiento, pero con minúsculas, al retorno al estrecho mundo de los dogmas moralistas y gazmoños que se escandalizan ante la posibilidad de que los niños vean al David de Miguel Ángel Buonarroti desnudo sin una pantaloneta de marca al menos que lo cubra. ¿Qué podrían pensar esos niños de semejante espectáculo? Ellos que en sus celulares nunca habrán visto las explícitas escenas sexuales y sensuales de sus ídolos musicales, pobrecitos. Así pues hay que protegerlos de escenas tan inmorales como la Maja de Goya o la Venus de Urbino de Tiziano, para lo cual se hace ya necesaria una renacida Inquisición, para poner límites a estos excesos artísticos que pueden deformar las mentes de esos niños, al menos hasta que puedan ser asesinados en sus escuelas por algún compañerito que esté enojado con sus padres y tiene a su alcance el rifle de asalto que su papá guarda en casa, junto con granadas y pistolas para su defensa. A esta conclusión debemos llegar con las noticias que nos cuentan del despido de una directora educativa de una escuela en el estado de Florida, justamente por haber mostrado a sus alumnos una imagen de la famosísima escultura del David sin censura y sin haber preguntado a los padres si podría mostrársela a los niños. El actual gobernador de la Florida está a la cabeza de esta cruzada moral que busca evitar el contacto de los niños y jóvenes con las perniciosas influencias artísticas que se manifiestan en la exhibición concupiscente del cuerpo humano. Esa misma cruzada se debe inscribir dentro de las corrientes que se empeñan en prohibir la enseñanza de la teoría de la evolución por su negación de la creación divina, una herejía abominable a los ojos del fundamentalismo cristiano, para el que, a nombre de su reducido marco mental, cualquier discrepancia con la doctrina debe ser extirpada sin que importe el abrumador sustento científico que la teoría de Darwin ha alcanzado. Ya en el surrealista mundo del Tercer Reich se proscribió a la ciencia judía del estudio académico a favor de una ciencia aria, con lo que Einstein, por ejemplo, y su teoría de la relatividad entraron a un índex prohibido con las previsibles consecuencias. Hace un par de años, esas corrientes fueron las encargadas de difundir los infundios que circularon sobre las conspiraciones en torno a las vacunas y al COVID. Entre ellos están proponentes de tesis tan extraordinarias como el terraplanismo, en un retorno a esos mundos medievales que así entendían y se explicaban la realidad, negando la evidencia científica y empírica a la que ya habían llegado, como dije antes, los griegos hace 2500 años. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, es al parecer el más serio contendiente del expresidente Trump en la carrera por la nominación del Partido Republicano de su candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Difícilmente se puede imaginar un escenario más desolador para la otrora democracia norteamericana, presa hoy de la polarización a la que ha llegado y de la cual no logra salir. Asistir al renacimiento del fanatismo y del dogma intolerante en la supuesta
tierra de los libres, la democracia en funciones todavía más antiguas del mundo, es realmente triste. Muchas gracias. Editorial. María Paula Romo, abogada, política, ex asambleísta, ex ministra de Gobierno. Que arda, María Paula Romo, La República. La historia de Nerón ha inspirado innumerables capítulos en la literatura, el cine y hasta la música. El episodio o mito más famoso del emperador romano, ciego de ira y ambición, es el de su indiferencia frente a la destrucción de Roma en un feroz incendio provocado por él. A pesar de que no existe médicamente el término síndrome de Nerón, se usa para referirse a personas que tienen un comportamiento narcisista o incluso sociopático en posiciones de poder, crueldad y falta de escrúpulos, la vanidad de escucharse recitar y cantar mientras se incendia la ciudad. Esta es la explicación más clara de lo que pasa en el Ecuador en estos días: un vanidoso, sus seguidores y sus cómplices. Algunos con intereses vinculados a la economía ilegal y a la impunidad para sus delitos durante una década de poder total. Otros se han descubierto aliados en su comprensión sobre el uso del poder y su débil convicción democrática. Finalmente, unos cuantos, aparecidos, aprovechan el saberse más importantes, numéricamente hablando, en un escenario de inestabilidad y caos. Es cierto que tanto el juicio político como la muerte cruzada o la revocatoria del mandato son figuras constitucionales e institucionales, pero también es cierto que es desleal con la democracia, con el país, convertir cada impas político en un pretexto para acabar con el régimen constituido. Es larguísima la lista de errores de fondo y de forma cometidos en este nuevo intento de juicio político al presidente Lasso y han provocado un debate sobre los escasos talentos de sus promotores, pero ¿sería distinto con legisladores inteligentes y conocedores del derecho? Tal vez un poco menos de vergüenzas, pero nada más. Ecuador no tiene futuro mientras Correa y los suyos sigan boicoteando cualquier gestión que no sea la propia, cualquier proyecto que no sea el suyo, cualquier visión de país y de región que no coincida con la suya. Rafael Correa es el político con el periodo presidencial de mayor duración, el que gobernó el Ecuador durante su mayor bonanza, una circunstancia que no fue fruto de sus decisiones, pero de la que se benefició indudablemente, y que tiene aún un significativo respaldo popular. Pero además, Rafael Correa es el ejemplo perfecto de un liderazgo pernicioso, al que le importa más su propia gloria y su propio poder, sus propósitos, aunque para lograrlos deba incendiar al Ecuador. Estas líneas no pretenden defender al actual gobierno, que ha cometido tantos errores: el manejo de la seguridad, la gestión de la crisis de junio, la gestión pública en general, la gravísima situación de pobreza y un largo etcétera. Sí, se trata de defender un proyecto de país democrático, con estabilidad, instituciones para procesar las diferencias y que permitan atender los problemas cotidianos de todos. Se trata de defender la vida y la convivencia en un Estado de derecho en donde la ley se impone sobre la fuerza, la extorsión y la violencia. Es un llamado a mirar que nuestras opciones de futuro, nuestra viabilidad como país, no dependen solo de la calidad y el comportamiento del gobierno, sino también de la calidad y el comportamiento de la oposición, y que muchísimos de los problemas que hoy esta oposición explota son en buena medida su responsabilidad, incendios provocados por ellos. María Paula Romo, La República. Noticias internacionales. En El Salvador, un año bajo el régimen de excepción. El régimen de excepción ha dejado hasta ahora más de 66.000 detenciones. Organizaciones civiles reportan múltiples denuncias de arrestos injustificados, violaciones a derechos humanos, torturas y más de 100 muertes dentro de los centros penales. A pesar de las críticas, el gobierno celebra sus acciones. Tengan dignidad, que sé que no la tienen, pero dejen de estar atacando a El Salvador y a su población. Nosotros ya encontramos la ruta y por supuesto que no vamos a abandonar este camino. La medida es controversial, pero muchos salvadoreños la apoyan.
Es bueno porque imagínense, yo no estuviera aquí ahorita con mi cartera así, colgando, porque ya me lo hubieran desaparecido. En cambio, ahorita donde usted quiera que vea, hay seguridad. En la gestión que lleva el presidente Bukele hasta el momento, le lleva como en un límite tan perfecto que otros países lo envidian. El analista Napoleón Campos critica la prolongación de esta medida y advierte que su objetivo podría ir más allá de solamente el control de las pandillas. Que quisiera organizar. ¿Para qué necesita el país más régimen de excepción si ya los objetivos estarían cumplidos? A esas preguntas no responden. Y por eso creo yo que con justa razón ha nacido este enfoque de que el régimen de excepción más bien es un pilar de la estrategia de reelección del presidente. Las cifras de homicidios han bajado drásticamente con la implementación de esta medida. El gobierno no ha anunciado hasta cuándo la tendrá vigente. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Joe Biden pide al Congreso prohibir el uso de armas de asalto. Banderas a media asta en señal de respeto a las víctimas del último tiroteo escolar en Estados Unidos. Esa ha sido la orden del presidente Joe Biden después de que este lunes una mujer entrara a un colegio privado cristiano con 2 rifles de asalto y una pistola y matara a 3 niños y 3 adultos en Nashville. En su intervención en la cumbre empresarial de mujeres, Biden mostró su consternación e instó al Congreso a tomar acciones para evitar estas tragedias. It's heartbreaking, family's worst nightmare. And I want to commend the police who responded incredibly swiftly within minutes. You know, the shooter in this situation reportedly had 2 assault weapons and a pistol, 2 AK-47. So I call on Congress again to pass my assault weapons ban. It's about time that we begin to make some more progress. Las autoridades de Nashville han identificado a Audrey Hale, una mujer transgénero de 28 años, como la autora del tiroteo, quien fue abatida por la policía durante el ataque. Ahora buscan en su vivienda posibles indicios del móvil. No, we have a manifesto, we have some writings that we're going over that pertain to this day, the actual incident. We have a map drawn out of how this was all going to take place. Según datos del Gun Violence Archive, el tiroteo masivo de este lunes es el número 129 en Estados Unidos en lo que va de año. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el Ecuavoley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud,
cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.